Bueno, gracias a todos por venir. Espero que se oiga bien. Es la primera vez que hacemos algo así. Gracias a Infiernos por cedernos el espacio. A Eva, Armero, Diego. A toda la gente que ha ayudado a montar este tinglao. A Manzano, Daniel, Pablo, el otro Daniel. Ha sido un poco improvisado todo, pero bueno, parece que suena. Bueno, voy a presentar a los que forman la mesa. Al fondo a mi derecha Jesús, bajista de la banda del año 94, y algunos recordaréis en la reunión del homenaje a Paco Muniente. Tomás, batería. Chemi, guitarra y voz. Rafa, voz. Y Juan Carlos, bajista, que ha venido a Guadalajara, desde Guadalajara. Mil gracias por venir. Yo creo que es la primera vez la primera vez que estáis en público juntos desde el año 93, puede ser 94. O 94. En principio del 94, o sea que muchas gracias de verdad. Es muy importante que estés aquí. Todos juntos. ¿Cómo comenzó esta edición? Mi nombre es Edu. Yo soy aquí el presentador. Tengo un pequeño sello llamado Equinox Discos, pero ante todo soy un fan de la banda y muy ilusionado de poder rescatar estas grabaciones que están hechas pues, con todo el cariño y con toda la admiración hacia la banda. Es una idea que tenía desde hace ya muchos años y finalmente se pudo llevar a cabo hace año y medio, en mayo del año pasado, que por fin pudimos juntarnos y empezar a trabajar en ello. Lleva muchos años detrás nuestra. Sí, soy muy pesado y muy cabezón, como buen maño. Sí. Ha estado ahí al pie del cañón hasta que hemos conseguido ponernos en contacto, porque claro, pues por falta de tiempo y tal, por carga de trabajo, pues no había sido posible, y este último lapso de tiempo pues ha sido posible, y la verdad es que es muy emocionante todo esto, porque es revivir toda aquella etapa que no fue muy larga, pero sí algo fructífera, y la verdad es que estamos emocionados con esta pequeña aventura. Y muchas gracias a todos por venir. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a hablar un poco del disco, vamos a repasar un poco la historia de la banda. La banda se formó a finales de los años 80, una época en la que ese tipo de sonoridades del thrash metal, digamos, más extremo, en España no se veían. Hay muy pocos ejemplos más allá de Necrofilia, que en Sevilla, Agresor en Valencia, y Maelstrom en Zaragoza, pues tomó un poco ese sonido de thrash más bestia, thrash alemán, Sepultura, ¿no? Slayer, y no sé cómo fueron, qué bandas os atrajeron, qué sonido, cómo llegaste a este tipo de sonido. A ver, en aquella la primera época. En aquella época pues escuchábamos pues grupos de metal, pues los más importantes de aquella época, como los Maiden, los Judas, Saxon, los Accept, por ejemplo, los Motorhead, que ya fueron un paso más en cuanto a potencia y velocidad. Luego también pues grupos de los 70 de hard rock, como Kiss, por ejemplo, los Rush, los Jethro Tull, Deep Purple, Led Zeppelin. Y bueno, hay que decir que nos marcó mucho, en especial el programa 2112 Estación de Rock del fallecido Jesús Penón, mediante el cual pues tomamos contacto con muchas músicas nuevas que venían de fuera de nuestras fronteras.
como por ejemplo, bueno, sí, pero iba a decir primero Merciful Fate, por ejemplo, porque son como un paso intermedio, pero era algo nuevo, con King Diamond a la voz, y bueno, y también la música era novedosa. Y luego pues Metallica, por supuesto, porque en esa época, pues 82, 83, pues eran rompedores. Y luego pues también a mí, por ejemplo, me marcaron mucho los Celtic Frost. Y bueno, pues a todos en general, pues un montón de grupos de aquella época, ya sea del otro lado del charco, de Miami, como pues ese Massacre, por ejemplo, más tarde Obituary, eh, Morbid Angel, es verdad, del Reino Unido, pues Benediction, más tarde Napalm Death, Bolt Thrower, los grupos del norte, pues como Entombed, no sé, hay un montón de grupos de aquella época que nos marcaron y de ahí pues se fue amalgamando todo esto. Y bueno, los comienzos, que me estoy enrollando mucho, No. pues, Yo, así no hablo yo encantado, ¿eh? pues serían sobre, yo creo, igual el tío se acuerda más, pero yo creo que sobre el 87 o el 88 ya comenzaríamos a... 88, sí, por ahí. 88, hace 37 o 38 años, se dice pronto. Sí, el primer concierto fue a principios del año 89 en el instituto, En el Instituto Blecua, en marzo, así que ya deberías llevar mínimo desde mitad finales del 88. por lo menos un año seguro, Sí. y componiendo pues más tiempo en casa y tal. Y bueno, los primeros conciertos, pues el primero fue ahí, luego estuvimos tocando por San José. Aquí fue el segundo, sí. Aquí es Tenemos por verdad, aquí fue el segundo. una reproducción del cartel que hemos traído para el bar. Y en Mozota. Mozota también fue, sí, en verano del 89. En el centro cívico de Licias, Sí. Para hacer los carteles, tío. en un festival por el fallecido José Antonio Cabello, Sí. guitarrista de leyenda. También en aquella época tocamos en el Vía Láctea con dos grupos franceses, Brain Death y Death Power. Y también en aquella época volvimos a tocar en San José con Sociedad Alcohólica, que acaban de sacar su primera maqueta. Sí, fue año 91. Sí, La maqueta estaba recién salida, el disco no había salido todavía, salió un poco más tarde, el 91, ese mismo año. Sí, salió, creo que oficialmente no se había salido todavía. Sí. Sí, ya estaría grabado, pero no había salido. Y ahora la segunda vez que venían ellos, Sociedad Alcohólica, pero ya fue la puesta a largo. Esta mañana con José Antonio Armero recordaba que el concierto totalmente abarrotado, ¿no? Sería a lo mejor, junto al del Centro Cívico Licias, vuestros conciertos más grandes de esa primera época. ese día estaba petado. Claro, ya Sociedad Alcohólica ya tenían un nombre, Sí, es que son... ya me pegado el petardazo con la primera demo. Claro, es que tocan muy bien. Y tocan muy bien, entonces... Y bueno, ya de ahí pasaríamos a mitad de año, ¿no? La formación Power Trio, que grabaría la primera demo, que estaríais Tomás, Chemi y Juan Carlos. Sí. ¿Y cómo fue aquella grabación en los estudios Kikos, que todavía siguen en pie? Bueno, esa grabación fue gracias a que nos enteramos por la revista del CIPAG, que ya existía entonces, del Ayuntamiento de Asesoramiento Juvenil, de que había unas subvenciones culturales para teatro, música, para eventos culturales de la Diputación General de Aragón. Entonces, pues la solicitamos y nos concedieron 50.000 pesetas, si no recuerdo mal. Y ya pues nos pusimos en marcha para realizar la grabación. Supimos que había, bueno, no había muchos estudios No hay ahora, o sea, que entonces menos. Entonces pues nos pusimos en contacto con Kikos, con los estudios Kikos. Y nada, pues fue una grabación bastante rápida, fueron dos días. Sí.
Pero bueno, que para nosotros fue muy importante porque fue un punto de inflexión. Es algo que te da mucha confianza, mucha motivación para seguir adelante. Entonces fue importante, aunque el sonido no es demasiado bueno, pero bueno, que es una demo, tampoco se puede pedir. Y en 2 días en aquella época, bueno, yo estoy contento con Sí, hombre, ha quedado como algo icónico Bueno, y que captura esa época la banda, buenas canciones. Y sí, a ver, a lo mejor la grabación bueno, fue rápida, ¿no? Y el ingeniero pues se lo tomó como lo que se lo tomó, ¿no? Pero suena bien, sí. tiene sus cosas, ¿no? Pero bueno, es una maqueta de aquel momento. A ver, sí. No había muchas bandas en el año 90 de ese estilo que grabaran algo en España, desde luego. A ver, en esos estudios no creo que hubiera grabado nadie ni de No, desde luego. Bueno. Me comentabais un día que el ingeniero decía, ¿no? Que lo importante era la voz, ¿no? Esa mentalidad de música pop de que la voz por encima, ¿no? El cantante, que se oiga la voz. Y a lo mejor las guitarras quedaron un poco enterradas. Ahora con la reedición hemos intentado darle un poquito más de brillo y algo ha mejorado, pero bueno, pero una grabación muy válida. Bueno, qué buena sí. para la época y para el poco el escaso tiempo en el que se hizo, pues contentos. Y además tuvo muy buena repercusión porque... Sí, hicisteis casi 1000 copias, ¿no? Se movieron. Sí. 700 copias o... Sí. Que para aquel momento y siendo autoeditada, Claro, son muchas copias. es que no había gente que hiciera este tipo de música por estos lares, la verdad. Y bueno, ahora te va a tocar a ti. Llegamos al año 92, después de estos jodidos que hemos comentado de Sociedad Alcohólica, ¿no? Hubo un parón por la mili, ¿no? Cosas de la época. Y en el 92 entra el amigo Rafa, a mediados del 92. ¿Cómo fue esa entrada? Cuenta algo. Bueno. Por todo el morro. Por todo el morro. Estábamos detrás de estos de ahí en el local y estábamos juntos y haciendo el canso y Fue por accidente. el perrillo ahí detrás. Pero bueno, con el tiempo pues como ya ibas escuchando más música de este rollo y decías, sí, no sé tocar nada, pero pues a ver la voz y no sé. Empezamos a probar algún día por el local, hacer alguna tontería, salía como el culo, pero bueno, un poco de... Fue entrando y bueno, como el Chemi también era cantante, entonces no le iba a quitar el puesto. Era el líder, ¿no? Entonces, pues bueno, los dos, venga, vamos a probar. Cuando se hicieron ya los temas para la segunda maqueta y demás, pues ahí es cuando se empezó a probar un poco y bueno, y les gustó y demás, y ahí metí el hocico. Claro, que no era algo habitual tener dos cantantes así alternándose, ¿no? Quizá el grindcore, ¿no? A raíz de Extreme Noise Terror y tal, sí que era más habitual, pero el death metal no era habitual. Desde luego en España no se me ocurre ahora mismo ninguna banda y fueran muy pocas. Y Curioso. le da un toque diferente. Tampoco hay muchas que tengan, bueno, en la actualidad sí que hay algunas que tienen 2, 3, y según qué estilos, pero entonces era raro. Y Bueno, el primer concierto fue aquí al lado, ¿no? Como tal, oficial, ¿no? El de aquel a mitad del 92 con Bastardos de Metal y Anatema. Y yo creo que tuvo que ser el primero. sí, no me acuerdo ni por el forro, pero sí. Estoy yo de cronista, no pasa nada. Yo creo que sí. Correcto, eso. No, pero es verdad que con la voz, con la entrada de Rafa, pues adquirió mayor contundencia la parte vocal. Contundencia. Hombre, se notaba así esa influencia, ¿no? De Oderío. por Barney ejemplo. Greenway, ¿no? ¿Te gustaba Barney Greenway? Hombre, sí, era como lo que al estilo de... Se notaba un poco esa influencia en la parte de pasar. A ver si me sale así como este pavo más o menos. Salió. Le sale bien, le sale bien. Bueno, tampoco había mucho para elegir, o sea, para tomar, digamos, una influencia. Sí, en España pues la mayoría de bandas o tiraban hacia allí, ¿no? Sonido Napalm, sonido de Icide salieron muchas. Sí, además,
excepto los de death metal y tal, la banda española, no sé, los cantantes, Solía flojear. Sí. un poco que, sí, deja un poco que desear. No quiero, No, con no dar nombres vale, con no dar nombres vale. no es nombre ni nada, pero un poco más de la brutalidad, un poco de coño, pero... Y así, bueno, Y ya quedó. No, quedó muy bien. En septiembre de ese año entráis a grabar la segunda maqueta, Augury of Decline, quizá la más icónica de la banda, ¿no? La más recordada, sobre todo por la distribución que tuvo en toda España, ¿no? A través de Anaconda Records de Barcelona. Y ya un sonido que ya está algo más cuidado, yo creo, y grabado por Juanmi, de Sin Compasiones, que todavía tiene el estudio. Entonces todavía no tenía el local. ¿Y cómo recordáis aquella grabación? ¿Algo más días tuvisteis? Sí, recuerdo que, bueno, pues como hemos comentado antes, pues esto era un páramo en cuanto a estudios y técnicos y más para este estilo. Y no sé cómo nos enteramos de que había venido este señor, este hombre, Sí. a la ciudad y que estaba haciendo grabaciones con buena calidad. Entonces, pues, bueno, con Juanmi, pues hasta que consigues ponerte en contacto con él y Sigue siendo así, sí. sí, bueno, hay que andar también detrás de él. Y nada, y sí que tuvimos algo más de tiempo, hubo problemas, bueno, tuvimos que variar la localización en varias ocasiones y hubo problemas técnicos de por medio, pero bueno, hubo más tiempo para realizarla. También, pues, en cuanto al sonido, pues sí que se dejó guiar un poco por nuestras directrices en cuanto al sonido de la batería, bueno, batería, del bajo, las Las guitarras. guitarras suenan mucho más gruesas que la anterior demo. El sonido que queríamos y se acerca más, sigue siendo una demo, pero se acerca mucho más, salimos mucho más contentos porque se acerca a lo que queríamos, y para aquella época sigo diciendo que está bastante bien el resultado. Siempre mejorable porque tiene sus cosas, pero es una demo y bueno, para aquella época está muy bien. Y fue un paso más en la evolución, porque la primera pues igual el sonido era, o la composición mejor dicho, más entre un paso entre el thrash o del thrash hacia el death metal, y en esta ya pues estábamos más totalmente imbuidos Sí, tiene un sonido ya más en el death Morris Sound, digamos, más Sí. ese sonido más de Napalm Death, Harmony Corruption, Massacre, tirado un poco hacia Obituary. Sí que se notaba un poco más ese tipo de sonidos, esa pesadez, yo creo. Sí, Y bueno, pues seguimos. Acabasteis el año con un concierto con Aposento aquí en el Utopía en diciembre. sí que con Aposento pues comenzó una estrecha relación y bastante fructífera, porque Manolo la verdad es que tiene muchos contactos por toda España, y en el 93 pues hubo se podría decir una mini gira. Sí. Sí. Y estuvimos bueno, ya aparte de Zaragoza, pues estuvimos tocando en Vitoria, en Barbastro también tocamos, en Logroño con Aposento y otros. Sí, con Bleeder y Juicio Final. Sí. Luego fuimos a Santoña, estuvimos también en Varna ese año tocando. O sea que la verdad es que en cuanto a conciertos fue nuestro. Ese fue el mejor año. Sí, el 93 fue. Sí, aquí lo tengo un poco apuntado, y como 7-8 conciertos, casi todos fuera de Zaragoza. Claro, es que salir fuera de Zaragoza No era habitual. era casi impensable. Entonces lo logramos, y bueno, en algunos sitios con menos gente, en otros con más. Por ejemplo, en Barcelona el local tampoco era muy grande, pero estaba lleno de gente y hubo muy buena respuesta por parte del público, junto a Declivity. En Logroño también hubo mucha gente. Sí, Logroño fue como un mini festival Sí. que apareció una crónica en la Heavy Rock, llegó a aparecer, Sí. que tampoco era habitual. Death Metal Symphonies Exacto. era el título de ese reportaje.
O sea que yo creo que ese año se podría decir que fue la cúspide. Sí, fue el año de más actividad, Dentro ¿no? de la breve carrera, pues sí que fue el momento culminante, sí. Y bueno, comentar un poco en cuanto a al máster de la edición, ya que hablábamos antes de Juanmi y tal, hemos intentado cuidar el sonido de la grabación. En cuanto a Resting the Pantheon, partimos de la maqueta original, el casete de fábrica. En cuanto a Augurio Decline, sí que, como decía Chemi, con paciencia, tras 6 meses detrás de Juanmi, conseguimos las cintas DAT originales que le han dado, vamos, un valor añadido increíble, ¿no? Porque es el máster original. Todo esto, tanto este máster de Augurio Decline como Resting the Pantheon, fueron enviados a Alemania, a Patrick Engel, ingeniero que ahora mismo trabaja en todos los sellos y que ha hecho este mismo trabajo para bandas como Creator o Sodom, o sea, de primer nivel. Y la verdad es que el sonido, yo creo que ha ganado un poco de enteros, ha quedado, respetando el sonido original, ha quedado muy bien, la verdad. Pasaríamos ya al año 94, último año ya de actividad de la banda. Año 94 entró Jesús como segundo guitarra inicialmente, aunque finalmente tocó el bajo. Y nada, un par de conciertos más, ¿no? Y fin de la banda ya. Un concierto, bueno, en 94 hubo un concierto en San Sebastián, que tú creo no llegaste a tocar. Y un concierto en Utopía con todas las bandas de aquel momento, ¿no? Anatema, Orlac, Proyecto Terror estaba ahí, bandas de punk y de hardcore como Chicharrica y tal, aquel que hizo Santi Rick, que yo creo fue el último concierto de la banda. Y fin de la banda, ¿no? Ya hasta aquí. Bueno, luego volvimos a reencontrarnos en el 2013, pues en otro festival con varios de los grupos que has nombrado de aquí de la ciudad, pues en conmemoración, bueno, en homenaje al fallecido Paco Muniente de Orlac. Y la verdad es que también bastante contento con ese concierto porque estuvimos ensayando, nos lo tomamos en serio, no teníamos que tocar demasiado tiempo, pero nos lo tomamos en serio y yo creo que el resultado fue más que aceptable comparado con otros conciertos anteriores. Claro, y ahora con los medios actuales, ¿no? Notaríais diferencia de equipo, de sonido y Sí, de experiencia, claro. En aquel concierto yo estuve y estuvo cojonudo. sí, yo creo que se nota si ves, hay un par de vídeos grabados que estábamos a gusto en el escenario, nos lo estábamos pasando bien y eso pues al final se nota. Pues muy bien. Hasta aquí la historia de la banda, un poco el disco. No sé, poco más por comentar. Bueno, yo decir que estoy muy contento con el trabajo que has realizado y totalmente agradecido por tu labor porque es súper profesional y la verdad es que es inimaginable que esto iba... Vamos, es que ahora mismo estoy en una nube porque no me lo creo. No me lo creo. Rueda de prensa como Cristiano Ronaldo aquí. Sí, bueno, ¿no? Pero sí, muy contento con todo lo que has hecho. Y bueno, y dar las gracias también a toda la gente que ha hecho posible, pues que ha colaborado, pues dándonos material que tenía. O por ejemplo José Antonio, que es nuestro fotógrafo oficial, como le he dicho ahora, que nos ha dado unas sesiones de fotos que tenía, que son oro en paño, la verdad. Sí, bueno, la contraportada, lo que se llama las fotos del disco, es una sesión inédita que hizo José Antonio, fotógrafo, y claro, estaba perdida entre comillas o no se llegó nunca a utilizar. Sí, pero la tenía él, lo tiene todo guardado, bien archivado, y no hice más que ponerme en contacto con él y en un par de días lo encontró todo y nos lo fue facilitando. Luego también la portada ha quedado muy bien, hecha por Sí, Juan Alberto Hernández. Alberto Hernández, un ilustrador profesional, y la verdad es que ha quedado muy bien. Sí, la portada es un poco mezcla de Luego las dos maquetas. el libreto que ha hecho Edu y su hermano,
pues se lo han currado un montón y ha quedado, la verdad es que muy profesional. Una pasada. Vaga la... Sí, el libreto que tenemos aquí son 76 páginas de material de fotos, de carteles. Luego tenemos en cuenta que una banda en la que... Sí, sí, sí. Una banda en la que, por ejemplo, en internet no había absolutamente nada. Entonces fue una labor de rebuscar, de preguntar. Aquí hay unos cuantos que me ayudaron, muchas gracias, que aportaron material. Gente de fuera de Zaragoza también. Y sí, yo soy el primer sorprendido de que apareciera tal cantidad de material, siendo que no había absolutamente nada. Partimos de cero y... Yo creo que a muchos grupos les gustaría tener un trabajo Sí, hombre, a ver, también sí. realizado estéticamente y con un libreto tan laboriosamente creado y con tan buen final. Bueno, un aplauso. Bueno, pues vamos a pasar a una ronda de preguntas, si alguien se atreve. ¿Alguna pregunta? Sí, no. Sí. Pasa el micrófono, que si no, no suena. ¿Se me oye? Era solamente el nombre de dónde viene, dónde sacasteis el nombre. Polino. Recuerda. A ver, Maelstrom. A ver, yo en aquella época pues leía bastante literatura pues de la época romántica, Baudelaire, Edgar Allan Poe, Becker, Rimas y leyendas, por ejemplo. Y hay un breve relato de Edgar Allan Poe que se titula A Descent to Maelstrom. Entonces, la primera vez que lo leí fue en cómic, porque también era aficionado a los cómics, bueno, todos éramos en aquella época. Y lo leí en cómic y la historia me impactó, la historia y cómo estaba narrada visualmente también. Y el nombre también pues se me quedó y había tenido otras ideas que no me sonaban tan bien, no me acaban de cuajar, pero esta sí que nos cuajo a todos. Entonces yo creo que sé que hay muchas otras bandas por ahí con el mismo nombre, pero con este logotipo no, desde luego. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más se anima? Es la única oportunidad, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Ahora vamos a escuchar el disco aquí y a echar unas cervecillas todos juntos. Muchas gracias a todos por venir.